damnificados y 1,5 millones de casas destruidas. Ese es el saldo en cifras del terremoto de 8.8 grados que golpeó el 80% de Chile. Dramáticos testimonios se conocen en medio de la tragedia. 2 niños fueron testigos del tsunami que arrasó con la ciudad de Constitución. Los menores vieron cómo las gigantescas olas se llevaron a sus padres. Un fuerte movimiento interrumpió su sueño. Sebastián y Clara despertaron en medio de una pesadilla. El terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter no les dio tiempo de llegar a la habitación de sus padres, que gritaban sin parar y les pedían desesperadamente que salieran de la casa. Los hermanos corrieron, pero en pocos minutos una gigantesca ola derrumbó la casa. Nunca más supieron de sus padres. El tsunami se había llevado a su papá y a su mamá. Los niños se niegan a abandonar la búsqueda. Los sobrevivientes de esta pequeña población dejaron atrás su propia tragedia para buscar a la familia de Clara y Sebastián. ¿Pero quién puede agilizar eso, señor? Por favor, ¿quién? La gobernación provincial tiene los medios, maquinaria pesaria. Tranquilito, porque va a venir el papá a buscarlo, o de aquí se van a ir porque va a venir gente a venir a ayudarles, ¿ya? Equipos de rescate e incluso periodistas se sumaron a la angustiosa búsqueda. Sin embargo, reconocen que no será fácil. Lo poco que quedó en pie tras el terremoto fue arrasado por las inmensas olas del tsunami. Entre sollozos, Clara y Sebastián le piden al cielo que el mar no se haya tragado a sus padres. Miles y miles de bomberos, soldados, policías y voluntarios buscan vida en medio de las ruinas. Los equipos de socorro han tenido que recurrir a ingenieros y arquitectos para moverse en medio de casas y edificios que colapsaron tras el poderoso terremoto. Los gritos de auxilio se apagan con el paso de las horas. Bomberos y equipos de socorro comenzaron una lucha contra el tiempo. Bajo los escombros se escuchan gritos y voces que piden auxilio. Cientos de víctimas se encuentran bajo las ruinas. En Concepción, un edificio de 15 pisos colapsó. Por lo menos 100 personas quedaron atrapadas. Los bomberos han logrado rescatar con vida a 26 personas, pero aseguran que todavía hay muchas bajo los escombros. Dicen que escuchan ruidos y voces. Sin embargo, lentamente se apagan. Muchachos, explíquenle usted ahí a la prensa la ubicación donde está el techo. En otros puntos del país, los equipos de rescate han logrado sacar con vida a cientos de personas. Una sensación muy dura porque no duró mucho el edificio en estar de pie. Prácticamente yo lo único que pude llegar del dormitorio mío al dormitorio de mis hijos y cogerlos y lanzarnos debajo, al lado de la cama, y el edificio se vino abajo y sentimos la sensación de irnos al vacío nomás. En otros lugares el panorama no es mejor. En las zonas costeras los rescatistas deben luchar además con las inundaciones y el nudo que dejó el devastador paso del tsunami. La preocupación aumenta con el paso de las horas y las tareas se dificultan cada vez más. Las fuertes réplicas complican la labor de los bomberos. El riesgo de que los pocos edificios que quedan en pie colapsen agravan la ya crítica situación. Los saqueos, el dolor y la desesperación invaden las ciudades más golpeadas por el terremoto. Supermercados, farmacias y centros comerciales fueron blanco de miles de personas. El ejército intenta lidiar con los saqueos. Miles de soldados recorren las ciudades más afectadas para evitar levantamientos. En Concepción, la región más afectada por el terremoto, los pocos supermercados y droguerías que quedaron en pie fueron arrasados por miles de personas. Algunos solo querían comida y víveres. Otros salían con carros repletos de televisores e incluso neveras. Pese a la acción del ejército y la policía, algunos se las arreglaban para salir por las ventanas y por el techo. Con tiros al aire, gases lacrimógenos y chorros de agua, las fuerzas del orden lograron disuadir a más de 1 millar de personas que aprovecharon la crítica situación para robar. ¿De qué manera es esto algo de primera necesidad? Esto es robo. La presidenta Michelle Bachelet anunció que no permitirá desórdenes civiles, declaró el estado de excepción por 30 días y ordenó a sus militares que pongan en orden a las zonas más afectadas por la tragedia. Hemos firmado con el ministro del Interior y el ministro de Defensa el decreto del estado de excepción constitucional de catástrofe para Maule y Concepción. En Talca, capital de Maule, las fuerzas de seguridad también intentan frenar los saqueos. El centro histórico de la ciudad, que está prácticamente destruido, ha sido el blanco de oportunistas que no solo han robado la sede del gobierno local, sino también la iglesia. La ayuda del gobierno fluye a las regiones más apartadas. Por aire y tierra, los organismos de seguridad del Estado intentan que Movimiento de autoridades indígenas de